Muy bien, paz de Cristo. Amén. Vamos a continuar con el estudio. El día de ayer dimos una pasadita a lo que ya habíamos estudiado, la homilética, y hicimos dar repaso para ver cuánto se nos había pegado, y gracias a Dios que pues sí, más o menos entendimos. Los que estuvimos ayer entendimos más o menos de qué trata la homilética. Amén. Los demás no sé si vieron los videos. Hermana, ¿sí vieron los videos? No vio ninguno. Ok, hermano. No, yo no me he fijado en el celular. Como la tuvimos en el cero, pero yo no vi videos. Están en YouTube, ¿verdad? Porque le lo mandaron. No, yo los estaba buscando en WhatsApp. No, en YouTube. No. El hermano Armando se ve, yo creo. Sí, yo ahí vi. Sí, ahí están. En YouTube. No, es que no lo alcancé todos tampoco. Entonces, para que se paren ahí, porque ya esta es la segunda materia. Entonces, vamos a estar ya entrados en lo que es la hermenéutica. Ayer dimos la definición de hermenéutica, también la disculpen que me quiero quedar porque no creen que también ando bien. Porque es pura Apenas me estoy aliviando. Sí. Gloria a Dios. Por ahí también está el video de lo que vimos ayer acerca de la hermenéutica. Nada más vamos a dar una pequeña pasadita para que nos demos una idea. La palabra hermenéutica, decíamos que viene del griego, que en el griego se dice hermeneo, que quiere decir interpretar. Y estas reglas se aplican, decíamos, a toda clase de libros. Pero en esta ocasión, estas reglas se las vamos a aplicar a la Biblia, porque es a lo que a nosotros nos interesa, es lo que nosotros hablamos, es lo que predicamos. Amén. Y la palabra hermenéutica, pues ya saben lo de la ética, pues ya saben lo que quiere decir ustedes. ¿Verdad que sí? Entonces, es la manera de interpretar. En otras palabras, si lo resumimos, es una correcta interpretación. Amén. ¿Vimos por qué vimos ver la homilética? Porque la homilética es como presentar un bosquejo, como presentar la palabra. Pero ahora en esta vamos a ver cómo interpretar esa palabra que usted va a presentar. La Biblia dice una cosa. Los que ya se la saben ya no digan, Dice, busca primero el reino de Dios. ¿Qué? ¿Cómo, hermano Chuy? A ver, sigue, diga el texto. ¿Cómo dice el texto? Busca primeramente el reino. ¿Hermana Vero? Se busca primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. A ver. Otra vez. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Sí, sí. Yo sí me acuerdo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, dice así, hermana. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Alguien sabe dónde está este texto? Está en Mateo, creo, Mateo 6, 34, 36. A ver, hermana, si se lo sabe, léamelo por favor, a ver si es lo que digo. Pero estamos hablando de una correcta interpretación, ¿eh? Más primeramente dice. A ver, vamos a ver. Es que sí, es que es una correcta. Y si con un poquito que le muevan, ya se extorsiona. Se cambia la palabra. Sí. Bueno, a veces no es necesario decir ciertas palabras. Creo que es Mateo 6, 34, 36. A ver, búsquelo por ahí, por favor. ¿Se acuerdan? Ay, aquí está, es Mateo 6, 33. Léalo, por favor, hermana. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Dice su justicia? Sí, dice. ¿Va a buscar primeramente el reino de Dios y qué? Y su justicia. ¿Y luego? Todas las cosas serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas.
Pero sí, porque ya se lo tienen por añadido. ¿El texto está correcto, sí o no? Ok, ahora les voy a dar otro. Y me van a decir si está correcto o no está correcto. Dice que el Espíritu Santo os guiará. Toda verdad y a toda justicia, toda justicia. Toda verdad y toda justicia. Sí, dice así, hermana. Dice la escritura que Le estoy dando casi dos iguales, ¿verdad que sí? dice el Espíritu Santo de Dios los Dice que guiará el Espíritu Santo os guiará. ¿Sí dice así? Yo no estoy preguntando, yo no sé. Es que luego nos olvida, pues el nombre a usted nos pone nerviosas. Nos intimida. Por eso, mire, les digo, pónganse listos porque los testigos de Gabriel Barrera así es como los hospedan. Sí. ¿Eh? ¿Sí dice así? A ver, búsquenlo por ahí. Me parece que está en Juan, ¿no? Estoy en San Juan. Váyanse a acordarse rápido, si no, no lo encuentran. 16:13. ¿Eh? 16:13. San Juan 16:13, a ver. ¿Alguien que lo lea? Amén. Amén. Escúchenme. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, entonces, ¿qué le estamos poniendo de manos nosotros? ¿Verdad que lo dice Y le justicia? quitamos un montón, yo le quité un montón. Le hablan, hermana Marta. No, ahorita no. Ahorita no vamos a recibir ahorita, esta mañana. ¿Sí se fijan en esto, entonces? Amén. Cuando hacemos, le repartimos un texto con otro, estamos poniéndole una parte de uno Y al otro de otro. otro. ¿Verdad que sí? Hay otro texto que dice, desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos sufre hasta hoy, dice, ¿verdad? hasta hoy. El reino de los cielos sufre, Violencia. y luego Y los violentos lo arrebatan. dice violentos, Dice, pero ¿cómo no lo dicen? Ahora dígame una cosa. Porque ella dice valiente y aquí dice violento. No, dice violentos. Ahora dígame una cosa, ¿hay diferencia entre un violento y un valiente? Sí, Sí. sí. Entonces, ¿por qué aplicamos lo de violento? Lo de valiente nosotros. Para que se vea más bonito, para que no se vea tan rudo. Sí, porque el Violento es una persona que quita las cosas Sí, amén. sin pedir permiso. Te lo arrebata, te lo quita. Y el texto dice, y los violentos Lo arrebatan. lo arrebatan. Los valientes, ¿cuáles son? Que están Se ahí. defiende. El valiente es el que se enfrenta a un violento. Sí, amén. Son dos diferentes. ¿Sí o no? Amén. Qué valiente se le enfrentó a aquel y mira cómo lo fregaron. Amén. Por valiente, ¿verdad? Ujú. Pero ahora, ¿cómo aplicamos nosotros este texto a la gente y a nosotros? Y no nada más son esos, hay muchísimos textos que nosotros hemos aplicado de una manera que no está muy correcta, pues. No está muy correcta. ¿Por qué? Por falta de darle una correcta interpretación para que los que nos escuchan bien el mensaje. Sepan bien de qué trata la palabra. ¿Y saben por qué es necesario estudiar entonces la hermenéutica? Porque hay diferencia entre idiomas al transliterar las palabras. Hay diferencia en lenguajes. Y me refiero también a lo que es ¿cómo se llama? La gramática. La gramática tiene sus deberes en cada país. Los proverbios, decíamos ayer los proverbios, las costumbres. Si simplemente costumbres de rancho a rancho, ¿se acuerda que ayer le estaba diciendo? Fíjense, El Paso está cerca de San Juanico. ¿Cuánto está de lejos de San Juanico? 100 minutos. Yo creo como 10 minutos, ¿verdad? ¿Y hablan igual? No. ¿Pero por qué? Pues si están ahí pegados.
Los de Cotija no hablan igual que los de Zamoníco, ¿sí? No. Ahora, los de Cotija tampoco hablan igual que los de Zamora. Porque aquí Cotija se dice buenas noches. ¿Verdad que sí? Sí. Allá no, buenas noches. Pero aquí como que se le da un... Lo cantan. Sí, Cantan ¿sabía? su buenas noches. Exactamente. Entonces, hay diferencia. Y nosotros tenemos que entender los tiempos, las costumbres de los pueblos donde se escribió cada libro de la Biblia. ¿En qué tiempo, en qué época? Para poder dar una correcta interpretación de eso. Estábamos viendo también que hay ciertos métodos que han utilizado los intérpretes de la Biblia a través del tiempo. Y ahora nos quedamos ahí. Ahora vamos a ver los métodos que se han utilizado, los nombres de los métodos que se han utilizado. En las interpretaciones y que hasta ahorita están vigentes, todavía están vigentes esos métodos. Pero vamos a ver que si esos métodos son correctos o no son correctos. Son 4 métodos, pero de esos 4 métodos hay 3 métodos equivocados. ¿Ya lo tienes? Vamos a ver el primer método. Se llama método racionalista. Este método racionalista lo utilizan para meter todas las cosas, encerrarlos pues en términos humanos. ¿A qué me refiero? A que todo le buscan una razón. ¿Saben quién usa este método? Los científicos. Los científicos usan este método racionalista. Porque para todo vamos a hacerle prueba de esto para ver si eso no es, y si le salió o no le salió, y si ven que no dio como ellos querían, entonces eso dicen que no es cierto. Y este método pues se llama el método racionalista, es el método científico. Y para ellos, este método científico, todo lo sobrenatural lo llaman a ellos, lo tienden a llamar mitos. ¿Cómo lo llaman? Mitos. Todo lo sobrenatural es un mito, no es cierto, porque no lo pudieron comprobar. ¿Verdad que sí? Les voy a dar un ejemplo de lo que ellos dicen. ¿Se acuerdan cuando Moisés atravesó el Mar Rojo? ¿Se acuerdan? Que le dijo al Señor, pues ahí tiene la vara. Y extendió su vara y el mar se abrió en dos, ¿verdad que sí? Entonces los que usan este método dicen, no, es que en cierto mes del año, el mar, por una parte del mar, el agua le llega a los talones a las personas y pueden cruzar el mar del agua al agua. Los que tienen, pues, los que usan este método. Entonces, ellos dicen, eso no es un milagro. ¿De qué no pasado así? Pues no es un milagro. ¿Por qué? Porque como es algo sobrenatural, para ellos es solamente un mito. Pero ¿cómo podemos nosotros comprobarles que sí es un milagro? Y que sí existió. Porque todavía no se ha vuelto a averiguar, hermano. Porque dice que salieron con los pies de cocina. Se supone que baja, pues salía. Una parte. Por una parte, pero como le daba los talones, le daba a los tobillos, bueno, al decir pies, pues yo creo que el pie abarca desde acá hasta abajo, ¿no? Sería una. La otra y más sorprendente es cómo nosotros podemos refutar este tipo de métodos. Si esto para ellos no fue un milagro, lo otro sí.
que se han jugado tantos caballos con todo y carretas y con todo y jinetes en tan poquita agua. Imagínense. No tiene lógica, ¿verdad que no? Entonces tenemos que aceptar por fuerza que fue un milagro de Dios. Amén. Y le buscan. Dicen que el maná en el desierto, que también hay por ahí un animalito que hace escarcha por ahí en los arbustitos que se dan en el desierto. Y que eso era lo que comían ellos. Pero para que no hubiera duda de esto, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Toma maná, mételo en el arca, para cuando las generaciones que vengan, vean que esto fue cierto. Y el maná fue metido en el arca. Lo que esta escarcha que dicen ellos, no es ni siquiera escarcha, es pura espumita, la que hacen estos animalitos. Entonces no pueden ellos sustentar algo que lo quieren meter a lo científico. Entonces este método es un método, ¿qué? Equivocado. ¿Por qué? Porque ellos cuando meten algo, por ejemplo, a la prueba del carbono, no sé si han oído esto, cuando encuentran un hueso que según muy antiguo, y ellos le dan ¿cuántos años? Millones y millones de años. Cuando la Tierra no tiene millones de años. De que el hombre se fue formado para acá no tiene millones de años. Miles sí, millones no. Pero ellos, como dicen que a millones y millones, ellos sí quieren que uno les crea lo que en verdad no es. Cuando la Biblia nos narra lo que en verdad es. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba este método? Racionalista. Racionalista. Vamos a ver el otro método. Este otro método se llama método alegórico místico. Los intérpretes aquí, cuando meten a la Biblia a este método, ellos se interpretan que la Biblia fue escrita en alegorías y en serie. ¿Qué es una alegoría? No van a aprender, no van todavía. No sé qué sea. Bueno, una serie. Pues Es que si no lo traducen en español. No, pero serie es otra cosa. Alegoría es una Alegorías cosa. es algo que no Y se... serie es otra cosa. Por eso es que fue escrita en alegorías y en serie. Ajá. Una alegoría es un cuento, un invento. Y que este cuento, estos cuentos que según el documento de este método, lo hicieron en serie. Es que pasó esto y luego volvió a pasar esto, pero ¿a manera de qué? De cuento. Simplemente no lo consideran que fue algo real. Que dice que el significado le quitan el significado natural a lo que la Biblia habla. Si la Biblia, por ejemplo, nos cuenta la historia de Lot, vamos a decir de Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra, para ellos solamente fue una alegoría, alguien que se inventó algo por ahí. Y para que la gente se fuera, no les han dicho a ustedes, por ejemplo, es que la Biblia se la inventaron los ricos para tener a la gente así sumisa y se la inventó la Iglesia Católica, por ejemplo, unos de la Iglesia Católica se la inventó. Cuando la misma Iglesia Católica tiene que estar sujeta pues, a la Biblia. Imagínense que alguien invente algo y él mismo se sujete a ello. La Biblia, la misma escritura nos dice que ella es inspirada por ¿quién? ¿Y es útil?
para instruir, para corregir y para guiar a toda verdad. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre sea, ¿qué? Enteramente capaz. Y que sea, ¿qué? Un hombre que esté dispuesto a hacer toda buena obra. Y Pedro dice que los santos hombres inspirados por Dios, ¿qué hicieron? Escribieron, ¿verdad que sí? Escribieron esta palabra. Entonces, tenemos que entender que no es solamente un cuento, un mito, sino que es una realidad. Es como cuando a usted le dicen, ¿todavía sigues creyendo en los milagros? Eso ya dejaron de existir. Ya ve que los testigos de Jehová eso dicen, ¿verdad? Los milagros ya no existen. Eso de que hablan ustedes en lenguas es pura mentira. Hermanos, le van a decir a alguien que no existe cuando uno sabe cómo Dios los sanó de cosas que la ciencia ya no podía hacer. A mí me va a venir a decir alguien a mí, es que los milagros ya no existen cuando yo sé de lo que Dios me ha sanado. ¿Cómo me van a decir que no existen? Ahora, que la lengua es un invento. ¿Cómo me va a decir a mí que es un invento cuando yo sé lo que siento? Cuando yo sé que no puedo explicar lo que yo siento cuando el Señor me toca y hablo lenguas, yo no lo puedo explicar. Y solamente el que está sintiendo el poder de Dios sabe lo que siente. Entonces ellos no lo entienden así. Pero cuando le dan una interpretación de esta forma, hermanos, le quitan todo el poder que la palabra de Dios tiene. Con este tipo de método de interpretación. Y bueno, la Biblia sí trae alegorías, ¿verdad? Sí trae algunas alegorías, pero debemos entender dónde es donde trae ciertas alegorías. Tercer método. Entonces ese método es incorrecto. Es incorrecto. Equivocado. Está equivocado. Los dos. Sí, pero para poner el- Tercer método. El método dogmático. La palabra dogma viene del griego que significa enseñanza. ¿Por qué se considera este método equivocado? Les voy a decir por qué. Porque se escucha bien, ¿verdad que sí? Y parece que es el correcto. Método dogmático. Si la palabra dogma significa enseñanza, pues la Biblia nos trae ¿qué? Enseñanza. Pero aquí el problema es que cuando se utiliza este método, fíjense cuál es el problema. Que la enseñanza que se da del método se utiliza de acuerdo a la manera de pensar de la asociación o religión. Por ejemplo, La palabra de dogma no es lo mismo dogma que dogmático. Sí, la palabra dogma significa enseñanza. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Este es el método de ellos. Son sus dogmas de fe que ellos dicen. Porque primero están los dogmas y debajo de los dogmas está ¿qué? La Biblia. Para ellos es primero la enseñanza que la Iglesia Católica tiene, que está por arriba de la Biblia. La Biblia sí la leen y todo, pero cuando han visto que, por ejemplo, el padre tome la Biblia y les diga, él nomás dice, vamos a tomar, ¿cómo se llama? La Eucaristía. Y vamos a tomar la Eucaristía y luego lo que dice, en aquel tiempo los apóstoles iban por los sembradíos y cortaron trigo y ya lo que dice es palabra de Dios del Evangelio de San Mateo. Nunca le explica ni por qué, ni para qué, ni nada, pero sí quieren que usted entienda con eso que le están diciendo, que lo que dijeron primero es más importante que lo que se dijo. Porque para ellos lo más importante es que usted tome el pedacito de oblea y que usted piense que viene del trigo. ¿No? Dogmas, los santos, ¿verdad que sí?
Los rosarios, el infierno puede ser real, ¿verdad? Pero el purgatorio es dogma también. ¿Y cuántos dogmas hay? La sotana, es todo lo que se usa ahí, son puros dogmas que están por encima de la Biblia. Por eso es que este método es equivocado porque se usa de acuerdo a lo que se quiere enseñar. ¿Dónde vemos otros dogmas así? ¿Han oído la luz del mundo? Ellos también están igual. Vean este hombre que le dieron tantos años de cárcel y todavía estamos pidiendo por él para que Dios libere al santo apóstol de Dios. Y ellos creen que es santo, pues. Y creen que lo que ellos estaban haciendo está bien. Pero vean ustedes la luz del mundo, todo lo que se les enseña es de acuerdo a lo que ellos viven. No se les da libertad a las personas de que se investiguen por otro lado. Otro de ellos es los testigos de Jehová. De la misma manera. Si un testigo de Jehová, por ejemplo, viniera a oír una enseñanza aquí, ¿sabe qué hacen los ancianos? Lo expulsan. No le hablan, así de fácil. Lo expulsan y les prohíben a los demás que le hablen los otros. ¿Por qué? Porque rompió las reglas dogmáticas que tienen. Otro, los mormones. Los mormones primero va libro de Mormón y debajo del libro de Mormón la Biblia. Pero primero el libro de Mormón. Ese es lo primero. Y el libro de Mormón está lleno de puras incoherencias. Así de sencillo. Entonces este método sí es utilizado y se utiliza más casi que nosotros. Bueno, en el mundo se utiliza más, ¿cuál lo utiliza más el mundo? Los dogmas. El primero. De los científicos. El científico es el que utiliza más el mundo. Porque si usted va a ir a la escuela, donde quiera que vaya, a la universidad, le van a decir razón. Todo debe tener su razón. Todo debe tener su razón. Pero tienen que comprobarla, si no, no es. ¿Y el segundo, cuál es? El segundo era alegórico y místico. Y este también lo utilizan los evangélicos, ¿eh? También. Tercero, el dogmático. Les voy a dar ahora cómo se llama el método correcto. El método correcto es llamado gramático histórico. Ahora, ¿sabe alguien puede decir por qué se entiende como gramático histórico? Mancho. Yo digo, Habla de personajes, pues, dramático, o sea, que habla de la vida de personas, pues. Gramático, no dramático. Gramático. Usted dijo algo, a ver, hermano. Habla a través de la Biblia habla historia, la historia a través de la gramática, y la gramática también Ándele. las letras. ¿Por qué es el método más correcto? Porque vamos a estudiar la historia a través de qué? De las letras, a través de la gramática, a través de las palabras, a través de qué? De los proverbios. Y acuérdense que la gramática se encierra en muchas cosas. Si nosotros, no recuerdo cuándo les dije que deberíamos aprender un poquito, hacerle la lucha poquito, ¿no? Por lo menos a pararnos cuando hay comas, los puntos, porque todo eso quiere decir muchas cosas. Ajá. Los puntos suspensivos, los Punto y coma. sí, punto y coma, todo eso, ¿por qué? 2 puntos. Porque al usted estar leyendo,
con un poquito de gramática, va a entender mucho mejor el mensaje. De otra manera, podemos confundir el mensaje. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir espíritu o decir espíritu? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Espíritu o espíritu? Y yo he oído que saben leer bien las personas a veces, pero cuando está leyendo, y el Espíritu de Dios. Se come en las mamas las letras. La gramática les va a decir a ustedes cómo es que se narra una historia. Porque las historias traen que a veces traen drama, traen suspenso, traen acción, dependiendo del tipo de historia que va a leer. Y de acuerdo a cómo está escrito, entonces lo vamos a entender cómo está. Porque muchos confunden, por ejemplo, miren, una partecita poquito. ¿Se acuerdan cuando David y Jonatán, que le dice David a Jonatán, mejores me son tus amores que el amor de las mujeres? Y por eso un 60% de los sacerdotes son homosexuales. Porque creen que David y Jonatán eran homosexuales. Porque no se lee correctamente lo que dice la palabra con los puntos, comas y todo eso. Entonces, se nos da ¿a qué? A malas interpretaciones. Ya ahorita hasta por ahí salió un sacerdote que diciendo que Juan, el apóstol Juan, era homosexual. Que como era el más joven de los 12, eso dicen ellos, pero no más porque corrió más rápido que Pedro, pues no está diciendo que fuera más chico. ¿Verdad que no? La Biblia no dice cuántos años tenían. No dice, pero dice que porque se acostaban en el pecho de Jesús. ¿Cómo ven? ¿Falsas qué? Interpretaciones. Malas interpretaciones por usar los métodos equivocados. Por eso. Amén. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23. ¿Génesis qué, perdón, hermano? Génesis capítulo 2, versículo del 21 al 23. A ver, Leana, por favor. Amén. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Muy bien. ¿Qué interpretaciones le da ahí? Pues mala, ¿no? Porque no puede llamarse varón. Le dijo varón a la mujer. Pero si es varón. Pero es que la está poniendo a ver un nivel que no, como que. No, pues es que le dijo varón y otros podían interpretar que porque le dijo varona va a ser una mujer que se creó hombre. Yo creo. En Biblia así dice mujer. Sí, es que es diferente traducción. Sí, aquí dice varón. Sí, ya las nuevas versiones que están sacando ahorita ya pero lo que es la interpretación correcta sí fue varona. Por eso, más adelante, se fijan, Dios le dice a Eva,
el lugar que te dio Adán no fue correcto. Porque Dios te dice para que fueras ayuda idónea, no para que fueras como Él. ¿Y dónde lo comprobamos esto también? Cuando acá en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice es que no fue el hombre el que pecó, fue la mujer la que pecó primero. Y el hombre incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Que él pecó Por causa de ella, porque ella lo indujo. por amor a ella, exactamente. Por amor a ella. Entonces dice, por eso, como ella lo hizo primero, ¿el castigo para quién fue primero? ¿Para quién fue primero? ¿Ah? Para el hombre. Para el hombre. Para el hombre. No, El castigo fue primero para la serpiente. Pues le digo, fíjense bien. Sí, El castigo fue primero para la sí, porque serpiente. es lo que se iba a arrastrar. Después de la serpiente, ¿a quién? Para ella. A Eva, para hacerle reconocer, por cuanto le hiciste caso a la serpiente. Amén. Ahora, Castigo a los tres. aquí te va tu castigo. Sí, amén. Yo, como quien dice, no dice en la Biblia, pero voy a suponer que fue lo que quiso decir. No es que no le voy a quitar, le voy a poner, sino que quiero entender que fue lo que quiso decir el Señor. El lugar que te dio Adán, Dios no lo reclamó, ¿verdad? No, Adán, al principio. Pero ahora te voy a poner en tu lugar. ¿Cuál era el lugar de la mujer? Ser ayuda de Adán. Ahora, si antes tú hacías lo que querías, porque muchos dicen, ¿y dónde estaba pues Adán cuando Eva estaba pecando? ¿Él no era la cabeza? No, no era la cabeza. Estaban igual. Porque se miran, Dios no le reclamó a Adán, ¿verdad que no le dijo? Hey, ¿por qué escoges tu mujer? No. Pero ¿qué le dice a ella? Por cuanto eso hiciste. Ahora, el lugar que te había dado Adán, ya no va a ser así. Tú vas a seguir en tu lugar. Ahora él, tu deseo, o sea, lo que quieras tú hacer, ya no lo vas a hacer porque tú quieres. Ahora él es el que te va a decir que lo quieras. La puso en su lugar. El lugar que Dios le había preparado, pero yo me refiero a la interpretación de la costilla. ¿Qué interpretación le damos a la costilla? Fíjense cómo dice la Biblia. ¿Que abrió qué? Su costado. ¿Y qué hizo? Y sacó una de sus costillas. Y con esa costilla, ¿qué hizo? Hizo una mujer. Y la transformó. Ahora díganme una cosa, ¿cómo se imaginan que sería esto? Pues que le abrió, le sacó la costilla y el Señor hizo la formación de la mujer. De la costilla empezó a formarla. Bueno, Ella es lo que yo digo, ¿cómo pero es? explica, pero Yo siento Por eso, que- ¿cuál es la correcta interpretación? Es lo que queremos saber. Porque la costilla. Pues yo siento que también hizo como el hombre una mujer de barro. Porque Y al le puso la principio, Sí. antes de que sucediera esto, cuando Moisés, que es el que escribe, como que se adelanta un poquito antes de la creación y dice varón y hembra, los creó Dios. Lo que quiere decir que si le damos la correcta interpretación es que una de sus costillas, ¿para qué? Para que fuera carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Qué hizo? Allá donde ya tenía la forma de mujer, fue y la colocó. Y en Adán cerró otra vez la carne. Ahora, si se cuentan las costillas, hermano, ustedes, se cuentan las costillas, ¿ustedes las tienen todas completas o no? ¿No? ¿Le falta una? Supuestamente, ¿no? Por eso. Le falta una. Bien. No, según El científicamente, humano. según hace falta una. ¿Cuántas le faltan en el esqueleto humano, hermano? El hermano se sabe. Sí, eso está un poquito más Sí. complicado. No me acuerdo. Sí, que no se Pero no, sabe. creo que no. No le falta ni una. ¿No? A nosotros no. entonces, ¿qué? Porque nomás, por eso es lo que la incorrecta interpretación. Porque a todos se nos han enseñado que nos falta una costilla. Y nomás se la sacaron a Adán, a los demás. A Adán fue lo único que se la sacaron y volvió a cerrar su carne. Por eso, ¿cuál es la correcta interpretación? Por eso, por eso le decía que según científicamente, pues ya lo estamos hablando, según era eso, o sea que según sí le hacía falta.
Pero no, porque Ahora, muchos creen que la costilla se la sacó de acá. No, se la sacó de donde está al lado del corazón. La que mero protege el corazón, de ahí se la sacó. Y nosotros sí las tenemos todas. Pero hay algo que Adán no tenía que nosotros tenemos. Ombligo. Esa es la diferencia. Adán no tenía ombligo ni Eva. Nosotros sí. Porque fueron criados por Dios. Porque ellos fueron creados por Y Dios. ya nosotros fuimos Por nacidos eso de mujer. debemos hacer nosotros la diferencia entre ciertas cosas. Sí, porque nosotros ya aquí estaba el cordoncito del ombligo. Cuando comíamos en lo que nos desarrollábamos, ellos no, ellos fueron creados del polvo de la tierra. Pues ellos Dios los crió, les dio vida, les dio alimento y Todo todo. lo Pues por eso hablo yo de correctas interpretaciones, porque cuando hablamos de Adán y Eva los queremos poner nosotros al mismo nivel que nosotros. Y no, ellos fueron algo muy especial. Por eso a Dios le dolió tanto. Amén. Otra cita que les voy a dar, vamos a ver cómo la interpretamos. Mateo capítulo 11, versículo 12 y versículo 13, creo. A ver. Mateo 11, del 12 al 13. A ver, lea algo. Ah, sí. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. ¿Hasta dónde profetizaron la ley y los profetas? Ahora sí. Ya al principio hablamos un poquito de esto del reino de los cielos, ¿se acuerdan? Amén. ¿Cuál sería la correcta interpretación? Pues así como lo dice, lo correcto es casi como lo explica, porque en los violentos, no como nosotros nos lo han explicado, como los valientes. Nosotros siempre tenemos esa idea de hermana, Sí. que era, yo de hecho cuando llegué aquí, yo escuché el primer texto que decían los violentos, yo dije, no, esta Biblia está mal, es que nosotros en la Biblia dice así, porque realmente yo no sé si no le poníamos la atención. Pero más bien fue eso. O era que porque dejamos, nos guiamos a lo que nos dijeron y no Ujú, nos buscamos, pero en realidad pues también lo explica como los violentos. Entonces yo siento que ahí es como arrebatar lo que, pues ahora sí que lo que Dios nos dio, ¿ok? ¿O cómo sería ahí? Arrebatar la heredad. Yo pienso que su Biblia es diferente, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice su Biblia? Dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. A ver, O sea, pretenden y la acabar con eso. mayoría de los intérpretes de la Biblia dicen que nosotros somos los que tenemos que acabar con el reino de Dios. Fíjense bien, por eso les estoy diciendo, ¿qué método estamos utilizando? Lo que dice ahí. Y la mayoría de los predicadores así lo Se hacen. interpretan mal. Ahora, yo digo, si nos vamos a lo lógico, a la gramática, pues a lo gramático de lo que es la escritura, yo digo, bueno, si está diciendo que desde los días de Juan Bautista, bueno, lo anunciaron quién, los profetas y la ley, ¿verdad? Y dice, el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Caray. Si alguien sufre violencia, ¿la estará pasando bien? Es que si estoy sufriendo violencia, no lo estoy pasando bien. Es porque alguien quiere acabar conmigo. Y el que quiere acabar conmigo es mi amigo o mi enemigo. Entonces, ¿quiénes eran los enemigos de Juan? Los que no creían en el mensaje que traía. ¿Se acuerda cuál que fue lo que decía Juan? Cuando iban los escribas y fariseos a quererse bautizar. ¿Quién les enseña a escapar? Les digo generación de víboras, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿esos eran qué? ¿Valientes o violentos? ¿Querían que el reino de los cielos se expandiera o que se acabara? Se acabó. Pues, ¿te acuerdas de la interpretación cuál es?
Sí, porque dice sufre, o sea. Y estamos aquí, hermanos, pásenle, arrebaten el reino de los cielos. Y hasta con unas predicaciones, así bien. No, y Sí, porque a miren, nosotros nos Y yo toca eso sí escuchar. lo expliqué y lo dio explica porque No, hasta, porque no hasta sabía. ese momento sí lo entendíamos. Y no porque vas a pelear contra Dios, no, sino que vas a pelear contra el enemigo, pero para arrebatar supuestamente Lo tuyo. lo, o sea, lo que lo que Dios te pertenece. dio. a ver, otra cosa. Es otro texto también que me está ahí. Es que tenemos que, Sí, amén. miren, Aprender. algo que sí se deben de grabar ustedes es esto, miren. Con lo que ustedes están aprendiendo, no van a aprender a ser jueces. O sea, para juzgar al que está allá y decir, ay, este man está. No. Porque a pesar de todo eso, Dios usa a las personas, a los predicadores. Quizás ya para nosotros no tenga tanta efectividad lo que ellos digan. Pero para otros otra sí. persona, sí. Para otros sí. Sí, amén. Entonces, para nosotros sabemos que, ya saben, dice la Biblia que pasando Dios los tiempos de la ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad que sí? O sea, Dios, cuando uno es ignorante, a Dios eso no se lo toma en cuenta. Amén. Pero ya una vez que uno Más conoce, conociendo, sí, ya se lo entonces tomamos sí. en cuenta. Amén. entonces sí. ¿De qué texto lo estaba diciendo yo? También se me pasó. Decíamos que arrebatar lo que el enemigo te quiere robar. No, pero hubo otro que me Es que mencionó. nos dijo que nos iba a dar el otro, pero no nos lo dio. Sí, pero algo lo mencionó usted, hermana. Algo así de. Se me pasó ya. No sé, porque el que nos dio fue Mateo 2:11. No, pero yo todavía no se los daba. Ya No, pero pero ya no nos daba. Estamos No me alcanzó a viendo el decir. texto, estamos viendo el texto que el reino de los cielos lo arrebatan los. El texto que está aquí, Sufre violencia. el reino de los No, cielos. sí, pero el ¿De hermano cuál? hace otro. Sí, pero es que tocaron otro ahí un poquito de texto y ya se los iba a dar, se me pasó. Pero ¿cuál? ¿Qué texto Estaban es? diciendo que le metían mucha injuria y por eso Sí. entendían las cosas de esa manera. Cuando Se se lo predicaba. explicaban a uno, ajá, se lo explicaban a uno como que así era y uno, pues así lo entendía, pues, porque así se lo explicaban a uno. Ay, pero se me pasó ese texto. Y ya fue cuando dijimos eso, o sea, que te llevaban como Ah, a ya me matar. acordé cuál. Ya me acordé. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Ya, porque estaba- Ya me acordé. Sí. ¿El enemigo no viene? ¿A qué viene? Y luego dice, yo he venido. Para que tengan vida ¿Y la tengan? en abundancia. Ok, díganme una cosa. ¿A quién se está refiriendo Jesús ahí cuando dice el enemigo? Pues sí, siempre nos lo han puesto así, Es ¿eh? que el enemigo. Y más para ahora de los encuentros y todo eso, no. Ese texto nos lo pusieron al tú por tú. Sí, porque es lo que dicen el enemigo. Pues ese texto siempre nos lo Porque dicen, enseñan así. arrebátale al enemigo lo que te quitó. ¿Verdad que sí? Y arrebata, ¿verdad que sí? Arrebato y arrebato lo que es mío. No, yo del enemigo no quiero ni las gracias. Porque lo que Dios me dio luego. ¿No es cierto? ¿Y aquí yo hago nuevas? ¿No dicen? ¿Que va a andar quitándole lo viejo? Pero hermano, ¿qué no se supone que el enemigo si llega a arrebatarte las bendiciones? Porque ya vemos que en la Biblia habla de cuando a Daniel los demonios estaban deteniendo la bendición que Dios ya le había dado. Entonces yo pienso que cuando Dios te va a dar algo, pues a veces sí hay esa lucha espiritual, ¿no? Y dice, la lucha no era Daniel. La lucha era el enemigo con el ángel que me da el mensaje. Porque dice que Huyó envió con el Daniel. ángel con Y no le quitó a Daniel nada. Simplemente le dice a Daniel, el rey de Babilonia que representa a Satanás me estuvo estorbando para venir a traerte el mensaje. Porque Daniel estaba orando por su pueblo, ¿verdad que sí? Y le dice, eres muy amado, Daniel, tu oración puedes escucharlo. Pero la respuesta no te llegó porque el rey de Babilonia me estuvo estorbando. ¿Con quién era la lucha? El ángel con Satanás. Pero en realidad Daniel no le había robado nada. Por eso hay que ver no cómo, llegaba cuando te hay que ver cómo nos meten los textos a nosotros. Cuando ya la tienes y te la quitan. Mire, Jesús lo que está hablando allí es esto. Jesús lo que está hablando es, dice, no hagan tesoros En la tierra. en la tierra. ¿Dónde qué? ¿Está hablando de qué? ¿Ladrones? ¿De cuáles ladrones? Ladrones físicos. Está hablando de ladrones físicos. Porque son que roban. Y él está poniendo un ejemplo. Porque ladrón, en otras palabras, se lo voy a poner así más sencillo.
Porque el ladrón cuando se mete en una casa, ¿a qué se mete? A matar, a robar. A robar, a matar. Pero ahí no está hablando de Satanás, ¿verdad que no? Está hablando de un ladrón natural. Se mete a robar. Si hay gente ahí, la mata para robarla y la destruye lo que hay allí. Vea usted cuando alguien se mete a su casa, verá cómo le deja la casita. Ay, No, porque se han metido muchas veces, pues. Sí, No yo me no refiero. puedo se meten en cama y tienes aquí. Tiraderos de garras por donde quiera le dejan a uno, esculcan todo. Y por donde se meten en un agujerote y suman puertas o lo que pueden. Y si está uno allí, cuidado. Pero a eso va el ladrón. Lleva las tres intenciones. Robar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida Y la y la tengan en abundancia. Y luego vuelve a reiterar, hagan tesoros en el cielo. Entonces está hablando de quién. Por eso es necesario, esto nos va a enseñar a nosotros a leer el texto, el contexto, el texto inmediato y el texto también del libro y el contexto de toda la Biblia, para entender bien. Por digo es que no más es decir, le doy ese texto, luego le pongo otro que más o menos de él, cuando no tiene nada que ver con lo que nos quieren enseñar. ¿Sí quedó claro o hay alguna duda? Sí está claro. ¿Cómo? Nos falta una cita. A ver. Vamos a ver entonces. Primera de Corintios 15-19. No. Ahorita por los cerrillos, ya me digo los niños, mañana vengo. Está bien, ya está, está bien. ¿Está ahí por fuera? Sí, está bien. 15-19. 15-19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este texto ya se os explicó muchas veces. Eso dice Pablo, ¿verdad que sí? Sí. Si ustedes están esperando en esta vida solamente en Cristo, ustedes son los más dignos, los que merecen que el mundo les tenga toda la lástima. ¿Y lo está diciendo Pablo? ¿O no lo está diciendo Pablo? Sí. Pero ¿por qué lo dice así? Como lástima, o sea, Ahí dice. sí, como dice, sí, Es que pero ¿por qué se expresaba así de que no? Porque si yo soy trinitario, yo le voy a decir es que no debe esperar solamente en Cristo. Debe esperar en el Padre Y les y damos en el Espíritu lástima Santo. porque, ay, pobrecito. Porque ustedes nomás están Porque esperando en nomás Cristo. esperan en Ustedes son los Jesús solos. Amén. Reales de Cristo. Y usted dice, ay, pero sí dice. Y se lo mueven de esa manera. Y ya. Pero no le dan los demás. Nomás le dan ese. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Amén. ¿Y de qué está hablando Pablo? Más arriba está hablando de la resurrección de los muertos. Y está hablando que Cristo fue las primicias. Y que si esperamos en un Cristo que no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Entonces sí. El entendimiento ahí porque nunca lo había entendido de esa manera y sí es cierto como dice otro momento sí que va sí te puede dar Sí. con ese texto, Pero por decir lo que dice arriba, porque si Cristo resucitó, sí, porque si no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana. Pues es vano porque estamos Porque creyendo en Cristo que no los resucitó. muertos, ajá. Si los muertos no resucitan, pues Sí. ¿para qué estamos creyendo en Cristo si no resucitan? Entonces están creyendo de más de lo que dice Pablo. Pero dice, pero no es así. Cristo resucitó entre los muertos y fue las primicias de esta resurrección. Hablando de la resurrección ahora que Cristo nos ofrece a todos. Él fue las primicias. ¿Señal de qué? De que sí resucitó. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos sobró ya? Ya se acabó el tiempo. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Ya para mañana, primeramente Dios, vamos a ver
el significado de las palabras. Ahorita vimos parte del método que correcto. Correcto. Hermano, aquí donde Pablo dice que son dignos de consideración, esa palabra, le soy sincera, nunca la había leído. Conmiseración. Sí sabía que hay un espíritu de conmiseración, de lástima, y hay personas que les gusta tener ese espíritu. Sí. Porque están, ay, sí, Pero ¿cómo es que yo, es que a mí. Los nombres a los espíritus. No, pero es que ir a Chelo. Si Dios ya te hizo libre, ¿cómo vas a estar ahí? Estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma. Y toda la vida te declaras enferma. Porque ese Entonces espíritu. estamos a declarar uno así. No, pero es Sí, que. está, diga. Es que aquí sí quiere estar uno de la... Yo me siento enferma, yo creo que estaba enferma, no sé, me alivié. Somos sanos. No, pero a lo que me refiero que la gente lo usa, los mismos hermanos a veces, como para que dar lástima y todo, como enfocar todas las miradas en ti. No, y hay gente que así le gusta. Sí. Hay gente que así le gusta vivir. Que todo el mundo le tenga lástima. Sí, ande. Que todo el mundo le tenga la pobrecita. Mira, ahí viene el hermano. Sí. Pero Hasta Cristo le pues es bonito diferente porque yo recuerdo que, bueno, no sé, a todos nosotros nos tocó que de repente dicen, ay, yo veo que a ti te pasa esto y esto, y Dios nada más bien sonriente y diario andas con toda la actitud, como quisiera tener esa actitud que tiene, porque es ahí donde nosotros ya nos contamos con ese espíritu de Conmiseración. Pero sí ya hay en personas, sí. Pero les gusta a las personas. Les gusta. ya entendí. Porque apenas se llama un poquito la atención y Entonces, hermanos, dentro del método correcto, ya vimos que los textos se nos aplican mal, hay que aplicarlos bien. Y para entenderlos hay que ver el significado de las palabras. Y es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Amén? Gloria a Dios. Pues hermano Chuy, despídanos así malito. ¿No? Y ya fue que me di cuenta que estoy desvelado. Amén. Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito, por el nombre, le damos gracias.